Tú ya sabes de qué estoy hablando. No necesitas que nadie te explique qué es el miedo. Lo conoces, lo has sentido al tomar decisiones, al hablar con ciertas personas, al mirar el futuro. Se ha colado en tus pensamientos cuando estabas solo, justo antes de dormir, o cuando estabas a punto de hacer algo importante. Ha susurrado dudas, ha congelado tus pasos, ha disfrazado su voz de prudencia o de lógica. Y lo peor es que muchas veces le has creído. El miedo no siempre se presenta como un monstruo evidente. A veces se esconde detrás de excusas racionales. No es el momento, no estoy preparado, quizás después, y si fallo. Lo que no te dicen, lo que no se enseña en la escuela ni se conversa abiertamente, es que el miedo es el gran ladrón silencioso. No roba dinero, ni cosas materiales, roba oportunidades, sueños, relaciones, confianza y años de vida. Peor aún, te roba a ti mismo. Este libro no es un texto de autoayuda más, tienes que enfrentarlo. Pero aquí está la buena noticia, cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. No es solo que desaparezca el temor, es que aparece algo más grande, una versión tuya que siempre estuvo esperando que tomaras el control. Este libro está escrito para ti, que estás cansado de sentir que algo te detiene, que sabes que puedes más, pero algo dentro te frena. Para ti que no quieres seguir huyendo, aquí no vamos a evitar al miedo, vamos a mirarlo a los ojos, entenderlo y atravesarlo. No te prometo que será cómodo, pero sí te prometo esto. Cuando termines estas páginas no serás la misma persona que empezó a leerlas. Prepárate, es momento de enfrentarlo. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Lo que no quieres ver. La verdad detrás del miedo. El miedo rara vez llega gritando. No golpea la puerta con violencia ni te empuja al suelo. Llega en silencio, disfrazado de sentido común, de cautela, de prudencia. Llega con una voz suave que susurra. No lo hagas todavía, mejor espera. No estás preparado. ¿Y si sale mal? Es una voz que parece protegerte, pero en realidad te encierra. Y eso es lo primero que tienes que comprender. El miedo no es lo que parece. No es una alarma útil. Es una cárcel cómoda. Se disfraza de amigo, pero opera como un enemigo sigiloso. Lo que el miedo oculta no es solo el riesgo que podrías correr, sino el potencial que podrías liberar. El miedo es hábil para hablarte con argumentos que suenan razonables, incluso responsables. Es que no tengo suficiente experiencia. Primero tengo que estar más seguro. Necesito más información. Después del curso, después del verano, después de que pase esto o aquello. Y así pasa el tiempo, pasa la vida, porque el miedo no necesita gritar para ganar. Le basta con que tú obedezcas sin cuestionar. Hay algo que casi nadie quiere admitir. Muchas veces sabemos exactamente qué deberíamos hacer, pero no lo hacemos por miedo, no por ignorancia, no por falta de recursos, por miedo. Miedo a fracasar, miedo a hacer el ridículo, miedo a decepcionar, miedo a que los demás piensen que no eres suficiente, miedo a que funcione y no sepas sostenerlo, miedo al juicio, miedo a tu propia grandeza. Y mientras no lo enfrentas, el miedo te gobierna. Lo trágico es que uno puede pasar años enteros convencido de que está siendo responsable o inteligente al postergar lo importante, cuando en realidad está siendo controlado por una emoción que nunca fue cuestionada. El miedo se vuelve hábito, se vuelve estilo de vida, se vuelve parte de tu identidad. Y eso es lo más peligroso, cuando ya no sabes distinguir entre lo que realmente quieres y lo que el miedo te ha convencido de que es más seguro. Has vivido tanto tiempo detrás del miedo que has olvidado cómo se siente avanzar sin cadenas. Y no estás solo. Todos, en algún momento hemos hecho acuerdos silenciosos con el miedo. Le hemos dado poder. Le hemos entregado decisiones. Lo hemos dejado hablar más fuerte que nuestra convicción. Pero no tiene que seguir siendo así. Este capítulo es una invitación, o más bien, una confrontación, a reconocer lo que no has querido ver, que el miedo ha estado manejando partes de tu vida, y que no importa cuán convincente haya sido su discurso, tú puedes dejar de escucharlo. Porque el miedo solo domina a quien se niega a verlo con claridad.
El primer paso no es ser valiente. El primer paso es ver. Ver cómo el miedo opera. Ver en qué partes de tu vida ha ganado. Ver cuántas decisiones has tomado por evitar el dolor y no por buscar tu propósito. Ver la verdad aunque duela, porque solo lo que se ve, se puede transformar. Este libro no es una colección de frases motivacionales. Es un mapa para que atravieses tus miedos uno por uno y recuperes cada parte de ti que fue silenciada por ellos. Pero nada comienza si no te atreves a mirar. Así que míralo, reconócelo. No lo evadas más. Ya no eres un niño al que el miedo puede engañar. Eres alguien que ha vivido suficiente como para entender que quedarse en lo seguro también duele. Tal vez no con intensidad, pero sí con lentitud. Y ese es el peor tipo de sufrimiento, el que no grita, pero consume. Así empieza este viaje, enfrentando lo que no quieres ver, porque lo que ignoras te domina, y lo que enfrentas, te libera. Capítulo 2. Los miedos que te controlan sin que lo sepas. Hay miedos que reconoces al instante. Hablar en público, equivocarte delante de otros, perder a alguien que amas, quedarte sin dinero. Esos los puedes nombrar, ubicar y hasta justificar. Pero hay otros, más sutiles, más camuflados, que se cuelan por las rendijas de tu pensamiento y te manipulan sin que te des cuenta. Esos son los que más daño hacen, porque ni siquiera sabes que te están controlando. Son como un software invisible que altera tu conducta sin necesidad de que lo cuestiones. Están tan integrados en tu forma de pensar que crees que eres tú, cuando en realidad son patrones heredados, traumas antiguos o conclusiones que sacaste en momentos de vulnerabilidad y que hoy se han vuelto leyes internas no escritas. El miedo al rechazo, por ejemplo, puede hacer que te vuelvas complaciente, que digas que sí cuando quieres decir que no, que suavices tus opiniones, que escondas lo que realmente sientes. Y tú lo llamas amabilidad, pero en realidad es miedo a no agradar. El miedo a fracasar puede disfrazarse de perfeccionismo, de planificación eterna, de espera estratégica, pero en el fondo, lo que haces es evitar exponerte, porque prefieres la comodidad del intento postergado que la posibilidad del fallo real. El miedo al juicio de los demás puede llevarte a seguir caminos que no son tuyos, a estudiar carreras que no te interesan, a quedarte en trabajos que te vacían, a construir una vida pensada para gustar, no para sentirte vivo. ¿Sabes qué es lo más fuerte? Que muchas veces llamamos a eso ser responsable, madurar, hacer lo correcto, pero no lo es. Es miedo, miedo a salirte de lo establecido, miedo a salirte de lo establecido, miedo a ser tú, miedo a no encajar. Luego está el miedo al éxito, uno de los más ignorados y peligrosos. Porque aunque muchos sueñan con alcanzar grandes cosas, una parte profunda de ellos teme lo que pasaría si lo logran. ¿Podré sostenerlo? ¿Qué dirá la gente si cambio? ¿Y si todo se derrumba después? ¿Y si me vuelvo alguien que ya no reconozco? Este miedo te lleva a autosabotearte, a detenerte justo cuando estás cerca, a conformarte con lo bueno por miedo a lo extraordinario. Es una contradicción, pero sucede más de lo que crees. También está el miedo a la soledad, que te hace aceptar relaciones que no te nutren, rodearte de personas que no te inspiran, mantener vínculos por costumbre o por dependencia emocional. Este miedo te hace creer que cualquier compañía es mejor que estar contigo mismo, cuando en realidad, hasta que no aprendas a disfrutar tu propia presencia, estarás vulnerable a cualquier tipo de conexión vacía. Y hay otro miedo aún más profundo, el miedo a descubrir quién eres realmente. Porque si te atreves a mirar dentro de ti, sin filtros ni máscaras, podrías encontrar verdades incómodas. Podrías darte cuenta de que has vivido en automático, de que has seguido un guión que no escribiste, de que tus decisiones han estado influenciadas por miedos que nunca cuestionaste. Ver eso duele, pero también libera. Porque hasta que no te das cuenta de qué te controla, no puedes tomar el control. Vivir sin miedo no significa no sentirlo. Significa reconocerlo, ponerle nombre y decidir que no vas a dejar que conduzca tu vida. Y para eso, tienes que empezar a observarte con brutal honestidad. Cada vez que postergas algo importante, pregúntate si es miedo disfrazado de justificación. Cada vez que dices que no puedes, que no es el momento, que no estás listo, cuestiona si en el fondo estás evitando un miedo oculto. Porque si no lo haces, ese miedo seguirá dirigiendo tus acciones sin tu consentimiento. El miedo es inteligente.
No te ataca de frente, se esconde detrás de tus rutinas, de tus excusas, de tu narrativa personal. Se disfraza de humildad, de sensatez, de responsabilidad, pero siempre tiene el mismo efecto. Te aleja de ti. Te aleja de tu potencial, de tu autenticidad, de tu camino real. Por eso este capítulo es una llamada de atención. Un grito silencioso para que empieces a observar tu vida con ojos nuevos. ¿Cuántas decisiones has tomado por miedo a incomodar a otros? ¿Cuántas veces has traicionado lo que sentías por no parecer demasiado? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque te sentías no suficiente? Todo eso es miedo. Y mientras no lo reconozcas, seguirá ganando. Hoy puedes empezar a cambiar eso. No necesitas eliminar el miedo de golpe, solo necesitas empezar a nombrarlo. Porque lo que puedes nombrar, puedes dominar. Lo que puedes observar sin juzgar, puedes transformar. Y cuando empieces a ver todos los lugares donde el miedo ha metido mano, algo dentro de ti va a despertar. No será cómodo, pero será real. Y lo real, aunque incomode, siempre libera. Capítulo 3. El origen del miedo. Heridas, creencias y condicionamientos. Para comprender el miedo en toda su dimensión, no basta con reconocer que existe o identificar sus manifestaciones visibles. Hay que ir mucho más profundo. Hay que indagar en su origen, en esas raíces invisibles que anidan en nuestra mente y alma, en esas heridas que a veces ni siquiera recordamos haber recibido. Porque el miedo no aparece de la nada, es el resultado de experiencias, aprendizajes, creencias y patrones que se instalaron en nuestra infancia, adolescencia o en momentos claves de nuestra vida. Muchas veces el miedo se gestó cuando éramos niños, en la forma de mensajes que recibimos de nuestro entorno, de lo que vieron en nosotros, o de lo que nos dijeron sin intención de hacer daño, pero que nos marcaron para siempre. No hables así. Ten cuidado con lo que haces, no te arriesgues, eso no es para ti, si haces eso, vas a fracasar, no eres suficientemente bueno. Estas frases pueden parecer inofensivas, pero se convierten en semillas de miedo que crecen silenciosamente dentro, moldeando la forma en que interpretamos el mundo y a nosotros mismos. A lo largo del tiempo, estas semillas florecen en creencias limitantes que alimentan la duda, la inseguridad y la resistencia a enfrentar lo desconocido. Porque, cuando creemos que no somos capaces, que no merecemos, que el mundo es un lugar peligroso, o que la única forma de evitar el sufrimiento es evitar los riesgos, estamos viviendo atrapados en el miedo que nos heredaron o construimos. Pero no solo son las palabras o enseñanzas externas. Muchas veces el miedo surge de heridas emocionales profundas, traiciones, abandonos, humillaciones, pérdidas que dejaron cicatrices invisibles pero poderosas. El miedo se convierte en una coraza, una defensa automática para no volver a sentir ese dolor. Por eso cuando algo se parece remotamente a esa experiencia traumática, el miedo se activa de inmediato. Incluso si en el presente la situación no es igual ni tan peligrosa, el cerebro guarda esas experiencias como alertas máximas y responde con el instinto de huida o paralización. Además, el miedo también se fortalece con los condicionamientos sociales y culturales. Vivimos en sociedades que en muchos casos enseñan a temer al fracaso, a la diferencia, a la crítica, al cambio. Nos educan para obedecer, para encajar, para evitar el conflicto, para no destacar demasiado. Y esa educación va formando un mapa mental donde el miedo se convierte en una señal de advertencia constante para que no salgamos de la zona segura, la zona conocida, la zona controlada. En ese mapa, la seguridad se valora más que la libertad, la comodidad más que la autenticidad, la conformidad más que la expresión real. Este origen del miedo es fundamental entenderlo, porque no podemos superar algo que no reconocemos en su raíz. Cuando empiezas a desenterrar esas heridas y creencias, puedes ver con claridad cómo muchas de tus decisiones actuales están siendo influenciadas por fantasmas del pasado. Y esa conciencia es liberadora, porque te permite tomar distancia, cuestionar esos patrones y decidir si quieres seguir repitiéndolos o empezar a crear nuevos. Sin embargo, este proceso no es sencillo. Revisar heridas emocionales o creencias arraigadas suele despertar resistencia, tristeza, rabia o confusión. Es natural sentir miedo al hacerlo, porque implica confrontar verdades que quizás evitaste por años.
pero es un paso imprescindible. Porque detrás de ese miedo hay una versión de ti que quiere vivir sin cadenas. Una versión que merece ser escuchada y protegida, no más atrapada en las sombras del pasado. Al comprender el origen del miedo, empiezas a entender también que no eres culpable de tenerlo. El miedo es una respuesta humana, un mecanismo de protección que cumplió su función en algún momento, pero que hoy, en tu vida adulta, puede estar más en contra que a favor. Este conocimiento te abre la puerta a la compasión contigo mismo, porque cuando dejas de pelear contra tu miedo y comienzas a entenderlo, disminuye su poder. No estás solo en esta lucha, y no tienes que cargar con toda la culpa ni con toda la responsabilidad por tus miedos. El siguiente paso, después de reconocer su origen, es empezar a trabajar en desactivar esos patrones y reprogramar tu mente para que el miedo no sea quien tome las decisiones por ti. Ese es un camino que vamos a recorrer juntos en este libro, pero que inicia con la valentía de mirar atrás, de enfrentar esas heridas y creencias que te hicieron quien eres hoy, para poder transformarlas y avanzar hacia quien quieres ser. Mañana no es un proceso rápido ni fácil, pero es el camino hacia la libertad. Porque solo cuando entiendes de dónde viene el miedo, puedes realmente decidir dejarlo ir. Capítulo 4. La mente y el miedo. Cómo se alimentan y cómo romper ese ciclo. El miedo no solo habita en el mundo exterior, tiene su hogar en tu mente. No es una emoción pasajera que surge de la nada, sino un proceso que se activa, se repite y se fortalece cada vez que lo alimentas con pensamientos, imágenes y creencias. La mente humana tiene una capacidad increíble para construir realidades internas, y el miedo se aprovecha de esa capacidad para instalarse cómodamente, casi como una presencia permanente que dicta tu forma de pensar y actuar sin que te des cuenta. La ciencia lo confirma. El miedo activa áreas específicas en el cerebro, como la amígdala, que actúa como una alarma para detectar peligro real o imaginario. Cuando esta alarma se dispara, el cuerpo reacciona con estrés, ansiedad y una necesidad urgente de protegerse. Esto puede ser útil en situaciones de peligro real, pero el problema es que muchas veces la alarma se dispara ante amenazas que no existen, o ante escenarios que solo habitan en tu imaginación. La mente, en su naturaleza, tiende a buscar patrones para anticiparse al futuro y protegerte, pero esta habilidad puede volverse en tu contra cuando comienza a generar escenarios negativos y catástrofes improbables, lo que se conoce como pensamientos automáticos negativos. Estos pensamientos son como un loop repetitivo que refuerza la sensación de miedo y ansiedad, y que te mantiene atrapado en un ciclo difícil de romper. Por ejemplo, piensas, si hago esto va a salir mal. Y esa idea se convierte en una profecía autocumplida porque no actúas o lo haces con inseguridad. Entonces, la mente confirma tu creencia negativa y el miedo crece. Romper este ciclo es fundamental para recuperar tu poder personal. No se trata de eliminar el miedo de la mente, porque eso no es posible ni recomendable, sino de aprender a observarlo sin dejar que controle tus decisiones. Se trata de crear una distancia consciente entre lo que piensas y quién realmente eres. Para eso, necesitas ser un observador de tus propios pensamientos. Cuando notas que un pensamiento de miedo aparece, en lugar de dejarte arrastrar, puedes detenerlo y cuestionarlo. ¿Es realmente cierto? ¿Tengo evidencia de que esto va a pasar? ¿Estoy exagerando? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y cómo podría manejarlo? Esta práctica, aunque sencilla, tiene un poder transformador enorme. Con el tiempo, logras que la mente no te domine con escenarios aterradores que solo existen en la imaginación, y empiezas a elegir dónde poner tu atención. Además, la mente puede ser entrenada para generar pensamientos de seguridad, confianza y posibilidad, que actúan como contrapesos al miedo. Por ejemplo, practicar afirmaciones positivas, visualizaciones de éxito o simplemente repetir frases que te conectan con tu fortaleza pueden ser herramientas poderosas para cambiar el diálogo interno. Pero es fundamental que estas prácticas no sean superficiales ni forzadas. Deben nacer de un compromiso auténtico contigo mismo, porque la mente es muy hábil para detectar cuando estás tratando de engañarla, y eso puede generar resistencia. Otro aspecto importante es el manejo del estrés y la ansiedad, que son compañeras frecuentes del miedo en la mente. Técnicas como la respiración consciente, la meditación, el mindfulness o la relajación muscular progresiva ayudan a calmar la respuesta automática del cuerpo y la mente
y a crear un espacio donde el miedo pierde fuerza. Cuando la mente está en calma, el miedo ya no puede apoderarse de ti con la misma facilidad. También es crucial el papel que juegan las emociones. Muchas veces, la mente se aferra al miedo porque hay emociones no resueltas detrás. Inseguridad, tristeza, frustración o incluso ira. Reconocer y permitir que esas emociones afloren sin juzgarlas es parte del proceso para liberarse del miedo. Finalmente, para romper el ciclo de miedo en la mente, es vital crear hábitos nuevos. Porque la mente responde a la repetición. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, cada vez que decides avanzar aunque la mente te diga que no, estás construyendo una nueva ruta neuronal, una nueva forma de relacionarte con el miedo. Y con cada paso que das, ese miedo pierde su poder y tu libertad crece. Entender cómo funciona, cómo se alimenta y cómo se puede entrenar para trabajar a tu favor, es la clave para comenzar a transformar tu vida. No es un camino de un día ni de un mes, pero cada día que decides enfrentarlo, estás ganando terreno. Porque al final, la verdadera libertad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante, a pesar de él. Capítulo 5. Reconociendo y aceptando el miedo. El primer paso hacia la libertad. En la búsqueda por liberarnos del miedo, muchos cometen el error de intentar eliminarlo o negarlo, creyendo que su ausencia significaría ser valientes o fuertes. Pero la verdad es que el miedo es una emoción humana, natural e inevitable. Cuando te resistes al miedo, cuando lo niegas o lo reprimes, le das poder para crecer en la sombra. Se convierte en un enemigo invisible que trabaja silenciosamente para sabotear tus planes y minar tu confianza. En cambio, cuando aprendes a verlo de frente, a entenderlo sin juzgarlo, empiezas a desarmar su influencia sobre ti. Reconocer el miedo implica detenerte un momento para escuchar lo que te dice. Puede manifestarse en forma de ansiedad, de nervios, de tensión en el cuerpo, de pensamientos que se repiten una y otra vez. Ignorar esos signos solo te lleva a que se expresen a través de síntomas físicos o emocionales más intensos. Aceptar el miedo no significa rendirte ante él, ni mucho menos que te paralices. Es aceptar que sientes esa emoción, que está ahí y que está bien sentirla. Esa aceptación es un acto de valentía, porque implica permitirte ser vulnerable, humano y real. Cuando aceptas el miedo, dejas de luchar contra una parte de ti mismo y empiezas a integrar esa experiencia como parte de tu crecimiento. Es como si dejaras de ver al miedo como un monstruo aterrador para verlo como un maestro silencioso que te está mostrando dónde están tus límites y qué es lo que realmente importa para ti. Además, reconocer y aceptar el miedo te abre la puerta a conocer su origen. Muchas veces el miedo está ligado a la incertidumbre, al desconocido o al riesgo, pero también puede esconder inseguridades más profundas. El miedo a no ser suficiente, el miedo a la pérdida, el miedo a la soledad o al rechazo. Cuando comienzas a aceptar el miedo, empiezas a identificar qué tipo de miedo es el que estás sintiendo en cada situación y por qué aparece. Ese análisis interno es fundamental para poder actuar con claridad y no con reactividad. Otro punto importante es la relación entre el cuerpo y el miedo. El miedo no es solo una emoción mental. También se siente en el cuerpo, en el pecho, en la garganta, en las manos o en la respiración. Muchas veces ignoramos esas señales físicas, y eso nos impide procesar el miedo de manera completa. Aprender a escuchar y respirar con el cuerpo es una herramienta poderosa para reconocer el miedo y desactivarlo. Cuando sientes que el miedo te paraliza, una respiración profunda y consciente puede ayudarte a recuperar el control y a bajar el nivel de activación de la alarma interna. También la aceptación del miedo implica dejar de juzgarte por sentirlo. En muchas culturas o entornos se ha asociado el miedo con debilidad, con incapacidad o con falta de valor. Esa visión genera culpa y vergüenza, que a su vez refuerzan el miedo y te atrapan en un ciclo que parece imposible de romper. Pero la valentía real no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Cada persona que ha logrado grandes cosas ha sentido miedo, pero eligió no dejarse dominar por él.
Esta aceptación también te permite ser más compasivo contigo mismo. Entender que el miedo es parte del proceso humano te libera de la autoexigencia desmedida y te ayuda a darte el permiso para avanzar a tu propio ritmo. No tienes que ser perfecto ni estar siempre listo. Solo tienes que estar dispuesto a dar el siguiente paso, uno tras otro. Por último, reconocer y aceptar el miedo es el primer paso para transformarlo en una fuerza aliada. Cuando no luchas contra el miedo, sino que lo aceptas, puedes empezar a preguntarte qué te quiere enseñar, qué oportunidades te está mostrando, qué límites te está señalando para que los puedas superar con conciencia. Esa transformación es la clave para dejar de ser prisionero del miedo y convertirlo en un motor de crecimiento y expansión. En definitiva, el miedo deja de ser una barrera cuando dejas de verlo como tu enemigo y lo reconoces como un mensaje de tu interior. Así que este capítulo es una invitación a mirar tu miedo con respeto, a escucharlo con atención y a aceptarlo sin miedo. Porque solo desde esa aceptación podrás empezar a caminar hacia la verdadera libertad. Capítulo 6. Estrategias prácticas para enfrentar el miedo en el día a día. Enfrentar el miedo no es un acto puntual ni algo que sucede una sola vez. Es un proceso continuo que requiere práctica, paciencia y compromiso. Este capítulo está dedicado a ofrecerte herramientas concretas y efectivas que puedes aplicar cada día para ir debilitando la influencia del miedo en tu vida y fortalecer tu confianza. La primera estrategia fundamental es la toma de conciencia. Como vimos en capítulos anteriores, el miedo muchas veces se instala en la mente sin que nos demos cuenta, a través de pensamientos automáticos negativos o reacciones impulsivas. Por eso, lo primero es aprender a identificar cuándo el miedo está presente, qué señales te da el cuerpo, qué pensamientos surgen y qué emociones acompañan esa sensación. La práctica del mindfulness o atención plena es muy útil en este sentido, porque te entrena para observar sin juzgar y para reconocer los patrones mentales que te mantienen atrapado. Una vez que reconoces el miedo, la siguiente estrategia es aceptarlo sin luchar contra él, tal como desarrollamos en el capítulo anterior. Cuando aceptas el miedo, disminuye su intensidad y evitas que se convierta en un enemigo invisible. Pero aceptar no significa resignarse, sino estar dispuesto a actuar a pesar de la incomodidad. De ahí, surge la tercera estrategia, la exposición gradual. Muchas veces evitamos situaciones por miedo, lo que alimenta ese miedo y lo hace crecer. La exposición gradual consiste en enfrentar poco a poco esas situaciones temidas, empezando por las más fáciles y avanzando progresivamente hacia las más difíciles. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, puedes comenzar por practicar frente a un espejo, luego frente a un amigo, después en grupos pequeños, y así hasta lograr confianza en audiencias mayores. Esta técnica está respaldada por la psicología, porque ayuda a tu cerebro a desaprender las asociaciones negativas y crear nuevas experiencias positivas. Otra herramienta poderosa es el uso del diálogo interno positivo. La forma en que te hablas a ti mismo influye directamente en cómo te sientes y actúas. En lugar de permitir que los pensamientos de miedo dominen, puedes reemplazarlos con afirmaciones que te recuerden tu valor, tu capacidad y tus logros. Frases como, estoy preparado para enfrentar esto. Puedo aprender y crecer con cada experiencia. O, el miedo es solo una señal, no un límite, pueden ser un ancla en momentos difíciles. Para fortalecer este cambio de pensamiento, es recomendable escribir esas afirmaciones y repetirlas diariamente, de forma consciente y con convicción. Además, es fundamental cuidar tu cuerpo para reducir la activación constante del miedo. El miedo activa el sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta de lucha o huida, lo que aumenta la tensión muscular, acelera el ritmo cardíaco y provoca una respiración superficial. Técnicas de relajación como la respiración profunda, el yoga, la meditación o ejercicios de relajación muscular progresiva pueden ayudarte a regular esa activación y a mantener un estado de calma, desde donde es más fácil enfrentar el entre las pulmones o alecasientos, sonidas, cuando horas cuartiano golna de estades son las heladas tiene o el miedo. En paralelo, mantener hábitos saludables como una alimentación equilibrada,
Ejercicio regular y descanso adecuado también contribuye a fortalecer tu resiliencia emocional. Otra estrategia clave es contar con una red de apoyo. Hablar con personas de confianza sobre tus miedos y experiencias te ayuda a poner en perspectiva tus pensamientos y emociones. Muchas veces, el simple hecho de verbalizar el miedo disminuye su poder. Además, recibir apoyo y consejo puede darte herramientas nuevas para enfrentar situaciones difíciles. Sin embargo, es importante elegir bien con quién compartes, para que ese apoyo sea constructivo y no reforzador del miedo. También es necesario aprender a establecer límites sanos, porque el miedo a veces surge cuando permitimos que otros nos invadan o nos impongan sus creencias limitantes. Definir qué es aceptable para ti y comunicarlo con claridad fortalece tu autoestima y te protege de influencias negativas. Finalmente, cultivar la paciencia y la perseverancia es imprescindible. El miedo no desaparece de la noche a la mañana, ni tampoco la confianza crece en un instante. Cada paso que das, cada pequeño acto de valentía suma. Habrá días en que te sientas fuerte y otros en que el miedo regrese con intensidad. Eso es parte del proceso humano. Lo importante es no abandonar, recordar que estás en un camino de transformación personal que vale la pena. En resumen, estas estrategias prácticas son un conjunto de herramientas que puedes integrar en tu vida diaria para desactivar el miedo y fortalecer tu poder interno. No hay una fórmula mágica, sino una combinación de conciencia, aceptación, acción gradual, diálogo interno positivo, cuidado corporal, apoyo social y paciencia. Al aplicarlas con constancia, descubrirás que el miedo pierde su dominio y que tu vida se abre a nuevas posibilidades. Capítulo 7. El poder de la visualización. Imagina tu valentía y transforma tu realidad. La visualización es una herramienta poderosa que utiliza la mente para crear imágenes internas con la intención de influir en nuestras emociones, comportamientos y resultados. En el proceso de superar el miedo, la visualización se convierte en un aliado fundamental, porque te permite experimentar mentalmente la valentía, el éxito y la calma antes de enfrentarte a situaciones desafiantes en la vida real. Cuando imaginas con detalle que estás actuando con seguridad, que enfrentas tus miedos y que sales fortalecido, tu cerebro interpreta esas imágenes como experiencias reales, lo que genera cambios positivos en tu estado emocional y en tu estado emocional. Confianza. Científicamente, se ha demostrado que las neuronas espejo y las conexiones neuronales se activan durante la visualización, casi como si estuvieras viviendo esa experiencia. Esto prepara tu mente y cuerpo para reaccionar con menos ansiedad y más control cuando llegue el momento de la acción. Pero la visualización no es simplemente soñar despierto, es un proceso intencional, dirigido y repetido que requiere disciplina y enfoque. Para que funcione, debes crear imágenes mentales claras, detalladas y emocionalmente conectadas con tus objetivos. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, puedes visualizarte en el escenario, sintiendo seguridad, hablando con claridad, recibiendo la atención del público y terminando con éxito. Es importante que incluyas en tu visualización no solo lo que sucede externamente, sino también cómo te sientes internamente, la calma en tu respiración, la confianza en tu postura, la sonrisa en tu rostro. Esta conexión emocional hace que la experiencia sea más real para tu cerebro. La práctica constante de esta técnica fortalece tu autoconfianza y reduce la incertidumbre que alimenta el miedo. A medida que te imaginas superando el miedo, tu mente empieza a desprogramar las creencias limitantes y a reemplazarlas por un sentido creciente de capacidad y control. Además, la visualización te ayuda a anticipar posibles obstáculos y a planificar cómo los enfrentarás, lo que reduce la sensación de sorpresa y vulnerabilidad en la vida real. Otro aspecto clave de la visualización es que te conecta con tu motivación profunda. Cuando puedes imaginar claramente el resultado positivo de tus acciones, te sientes impulsado a actuar, porque ya has experimentado en tu mente la recompensa emocional y práctica que obtendrás. Esto hace que la valentía deje de ser un concepto abstracto y se convierta en un impulso concreto y palpable. Pero como cualquier herramienta, la visualización requiere práctica y paciencia. Al principio puede parecer que la mente se distrae,
o que las imágenes no son claras. Y eso es normal. Puedes usar técnicas de relajación para preparar tu mente antes de la visualización y dedicar unos minutos diarios a este ejercicio. También puedes combinar la visualización con afirmaciones positivas para potenciar su efecto. Un consejo práctico es crear un guión mental que incluya todos los detalles de la experiencia que quieres visualizar, desde el entorno hasta tus sensaciones y reacciones. Luego, con los ojos cerrados y en un lugar tranquilo, recreas ese guión tantas veces como puedas, con la mayor intensidad emocional posible. Poco a poco, este guión se vuelve una realidad interna que te prepara para enfrentar el miedo con mayor seguridad. Por último, la visualización no solo sirve para superar el miedo inmediato, sino que también puede ayudarte a construir una mentalidad valiente a largo plazo. Cuando haces de la visualización una práctica habitual, comienzas a transformar tu identidad, es decir, la forma en que te percibes a ti mismo. Dejas de verte como alguien dominado por el miedo y empiezas a verte como una persona valiente, capaz y resiliente. Este cambio interno es la base para una transformación profunda y duradera. En resumen, la visualización es una técnica accesible y efectiva que, aplicada con disciplina, puede cambiar radicalmente la forma en que experimentas el miedo y cómo respondes a él. Al imaginar tu valentía y éxito con detalle y emoción, estás preparando a tu mente y cuerpo para actuar desde la confianza y la calma, en lugar de desde la ansiedad y la duda. La valentía no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, y la visualización es una herramienta clave para cultivar esa capacidad. Capítulo 8. La importancia de la acción. ¿Cómo romper el ciclo de la parálisis por miedo? Uno de los mayores enemigos del crecimiento personal y la superación del miedo es la parálisis, ese estado donde la mente se bloquea y el cuerpo se queda inmóvil ante la amenaza percibida, real o imaginaria. Esta parálisis no solo impide que avances, sino que alimenta un ciclo donde el miedo crece cada vez más fuerte porque no se enfrenta ni se resuelve. En este capítulo exploraremos por qué ocurre esta parálisis, cómo reconocerla y, lo más importante, qué hacer para romperla y pasar a la acción, porque la acción es la vía definitiva para derrotar al miedo y recuperar el control de tu vida. La parálisis por miedo tiene una base biológica. Cuando el cerebro detecta un peligro, activa una respuesta automática de supervivencia, lucha, huida o congelación. Esa congelación o parálisis es una forma de protección instintiva, pero en la vida moderna muchas veces se activa frente a situaciones que no representan un peligro real, sino un miedo mental que se proyecta hacia el futuro o hacia lo desconocido. Esto genera una sensación paralizante que puede manifestarse como procrastinación, dudas constantes, ansiedad o indecisión. Lo primero para romper ese ciclo es identificar cuándo estás en estado de parálisis. Algunas señales comunes incluyen sentirte bloqueado, incapaz de tomar decisiones, postergar acciones importantes, experimentar tensión en el cuerpo que impide moverte o tener pensamientos repetitivos que te hacen dudar. Reconocer esta situación es un acto de conciencia que te permite salir de la ignorancia y empezar a buscar soluciones. La clave para superar la parálisis por miedo es la acción, pero no cualquier acción, sino una acción consciente, pequeña y progresiva. Cuando te enfrentas a un miedo intenso, dar un gran salto puede ser abrumador y contraproducente. Por eso es importante empezar con pasos pequeños, manejables, y que te acerquen a tu objetivo sin generarte un estrés excesivo. Esa acción pequeña puede ser tan simple como escribir una lista de tareas, llamar a una persona, o dar un paseo breve. Lo relevante es que elijas una acción que te saque del estado inmóvil y te genere un sentido de logro. Cada pequeña acción que tomas, por mínima que parezca, envía un mensaje a tu cerebro de que puedes manejar la situación y que el miedo no controla tus decisiones. Este mensaje gradual fortalece tu confianza y reduce la sensación de amenaza. Además, al acumular pequeñas victorias, creas un momentum positivo que te impulsa a seguir avanzando. Otro aspecto fundamental es cambiar el foco de la mente. Cuando estás paralizado por el miedo, es común que tu mente se centre en lo que puede salir mal, en los riesgos o en las posibles consecuencias negativas. Este enfoque alimenta la ansiedad y bloquea la acción. En cambio, cuando decides actuar, te obligas a cambiar ese foco hacia lo que puedes controlar,
hacia el presente y hacia el movimiento. Concentrarte en la acción te ancla en el aquí y ahora y reduce el poder de la anticipación negativa. Además, la acción genera retroalimentación directa, porque al hacer algo obtienes información real sobre la situación, lo que te permite ajustar tus estrategias y reducir la incertidumbre que alimenta el miedo. También es importante preparar tu mente para la acción mediante el establecimiento de intenciones claras. Antes de actuar, pregúntate cuál es el objetivo de tu acción, qué quieres lograr y por qué es importante para ti. Esta claridad te da un sentido de propósito que puede superar la resistencia interna. También ayuda a crear un plan de acción flexible, que incluya qué harás, cuándo y cómo, pero sin la rigidez que genera frustración si las cosas no salen perfectas. Es importante entender que la acción no significa ausencia de miedo. Sentir miedo mientras actúas es normal y esperado. La diferencia está en no permitir que ese miedo te detenga. Cada vez que actúas a pesar del miedo, fortaleces tu coraje y tu resiliencia emocional. Además, la acción te conecta con la experiencia directa y real, mientras que quedarte paralizado te mantiene en la esfera de la imaginación, donde el miedo se amplifica. Finalmente, la acción tiene un efecto multiplicador porque inspira a otros y crea un círculo virtuoso en tu entorno. Cuando te ven enfrentar tus miedos, tus familiares, amigos y colegas también se sienten motivados a hacer lo mismo. Esto genera un ambiente positivo que te apoya y te fortalece. En resumen, romper el ciclo de la parálisis por miedo requiere reconocer el bloqueo, tomar acciones pequeñas y conscientes, cambiar el foco mental hacia el presente y la acción, establecer intenciones claras y aceptar el miedo como parte del proceso. La acción no es solo el medio para superar el miedo, sino también la expresión más poderosa de tu valentía y libertad. Capítulo 9. Cómo reprogramar tu mente para la valentía y la confianza. Superar el miedo de forma permanente no es solo cuestión de enfrentar situaciones concretas o de actuar en momentos puntuales. Es un proceso que implica una transformación profunda en la manera en que tu mente está configurada. La mente humana es un sistema complejo que ha ido formando creencias, hábitos y patrones de pensamiento desde la infancia, y muchos de esos patrones pueden estar anclados en el miedo, la duda o la inseguridad. Por eso, para dejar atrás el miedo de manera duradera, es necesario reprogramar tu mente, es decir, cambiar esos patrones limitantes por otros que te empoderen, te llenen de valentía y te permitan actuar con confianza en cualquier circunstancia. Reprogramar la mente no significa ignorar el miedo o fingir que no existe. Significa cambiar la relación que tienes con él y transformar los mensajes que te dices a ti mismo cuando surge esa emoción. Estos mensajes, conocidos como diálogo interno o autoconversación, tienen un poder inmenso para moldear tu realidad emocional y tus acciones. Si te dices a ti mismo frases como no puedo, no soy lo suficientemente bueno o esto es demasiado para mí, estarás alimentando el miedo y la inseguridad. En cambio, si aprendes a identificar esos pensamientos negativos y los sustituyes por afirmaciones que refuercen tu capacidad, como soy capaz de manejar esto, tengo la fuerza para seguir adelante, o cada día soy más valiente, comenzarás a crear nuevas rutas neuronales que te impulsen hacia la acción positiva. Este cambio de diálogo interno se basa en la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias y aprendizajes a lo largo de la vida. Esto significa que, aunque hayas vivido durante años con miedo, puedes entrenar tu mente para pensar y sentir de manera diferente. Una técnica práctica para esto es la repetición consciente de afirmaciones positivas, que puedes integrar en tu rutina diaria, por ejemplo, al despertar o antes de dormir. Lo ideal es que estas afirmaciones sean personales, concretas y en tiempo presente, como si ya hubieras logrado el estado de valentía que deseas. Con el tiempo, tu mente empezará a internalizar estas creencias y actuarás desde esa nueva perspectiva. Otra herramienta poderosa para reprogramar la mente es la meditación enfocada en el cambio de creencias limitantes. Durante la meditación, al estar en un estado de relajación profunda y atención plena, puedes visualizar cómo esas creencias negativas se disuelven y son reemplazadas por una sensación de seguridad y fortaleza. Puedes imaginar que las viejas ideas que te frenaban son hojas que se llevan el viento
y que en su lugar florecen pensamientos de valentía y confianza. Esta práctica regular no solo calma la mente, sino que también refuerza la transformación interna que buscas. Además, es importante observar y modificar tus hábitos diarios, porque ellos también moldean tu mente. El miedo muchas veces se alimenta de rutinas que mantienen la mente en un estado de alerta constante, como la procrastinación, el aislamiento o la evitación. Por eso, cambiar tus hábitos. Por ejemplo, estableciendo una rutina de ejercicio, manteniendo una alimentación saludable, durmiendo lo suficiente y dedicando tiempo a actividades que te apasionen, contribuye a equilibrar tu estado emocional y mental. Cuando tu cuerpo y mente están en armonía, la valentía encuentra un terreno fértil para crecer. La mentalidad de crecimiento es otro concepto fundamental para reprogramar la mente. Se trata de creer que tus capacidades y habilidades pueden desarrollarse con esfuerzo, aprendizaje y persistencia, en lugar de verlas como fijas e inmutables. Adoptar esta mentalidad te permite enfrentar el miedo desde la curiosidad y el deseo de mejorar, en lugar de desde la evitación y la frustración. Cuando fallas o te equivocas, en vez de castigarte o abandonar, ves esos momentos como oportunidades para aprender y crecer. También es vital rodearte de influencias positivas que apoyen tu proceso de transformación. El entorno y las personas con quienes interactúas pueden reforzar tus nuevos patrones mentales o, por el contrario, sabotearlos. Busca relaciones, lecturas, medios y actividades que inspiren valentía y confianza, y aléjate o establece límites claros con aquello que te hace dudar de ti mismo o alimentar el miedo. Finalmente, reprogramar la mente para la valentía y la confianza es un compromiso contigo mismo que implica constancia y compasión. Habrá días en que te sientas fuerte y otros en que el miedo parezca volver con fuerza, pero lo esencial es no rendirte y seguir alimentando esa nueva versión de ti que están haciendo. Con el tiempo, ese proceso dará fruto y te convertirás en una persona que no solo enfrenta el miedo, sino que lo usa como un impulso para avanzar y alcanzar su máximo potencial. Capítulo 10. El papel de las emociones en el miedo. Aprende a gestionarlas para recuperar tu poder. El miedo es una emoción básica, inherente a nuestra naturaleza como seres vivos, y cumple una función primordial en la supervivencia. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve crónico, desproporcionado o se activa ante situaciones no amenazantes, deja de ser un mecanismo protector para convertirse en una barrera que limita tu vida. Comprender el papel que juegan las emociones en la experiencia del miedo es fundamental para poder gestionarlas adecuadamente y recuperar tu poder personal. En este capítulo, vamos a profundizar en cómo las emociones se relacionan con el miedo, por qué a menudo se vuelven tóxicas y cómo aprender a identificarlas, aceptarlas y transformarlas. Para empezar, es importante entender que el miedo no suele presentarse solo. Normalmente, va acompañado de otras emociones como la ansiedad, la tristeza, la ira o la frustración. Estas emociones están interconectadas y forman un entramado que puede confundir y desbordar a quien lo experimenta. Por ejemplo, el miedo puede disparar ansiedad porque la mente se llena de anticipaciones negativas. Puede activar tristeza por la sensación de vulnerabilidad, o puede generar ira como una reacción de defensa ante la sensación de estar atrapado. Reconocer esta complejidad es clave para no caer en la trampa de intentar eliminar solo el miedo sin atender al resto del universo emocional que lo acompaña. El primer paso para gestionar las emociones vinculadas al miedo es la conciencia emocional, es decir, la capacidad de identificar qué emociones estás sintiendo en cada momento. Esto puede parecer sencillo, pero muchas personas tienen dificultades para poner nombre a sus emociones o para distinguirlas claramente, especialmente cuando están intensas. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es una herramienta poderosa para desarrollar esta conciencia. Al prestar atención consciente a tus sensaciones físicas, pensamientos y emociones sin juzgarlos, aprendes a observar el miedo y las emociones asociadas como fenómenos pasajeros, no como definiciones permanentes de tu identidad. Esta observación sin juicio
reduce la intensidad emocional y crea un espacio interior donde puedes elegir cómo responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Una vez que identificas tus emociones, el siguiente paso es la aceptación. Resistirse o luchar contra las emociones solo aumenta su poder y genera sufrimiento adicional. La aceptación no significa resignación, sino permitir que las emociones estén presentes sin tratar de suprimirlas o evitarlas. Cuando aceptas el miedo y las emociones que lo acompañan, les quitas la carga de conflicto y les permites fluir. Esta actitud facilita que el miedo pierda fuerza y que puedas conectar con una sensación más profunda de calma y control. Después de aceptar las emociones, es posible comenzar a transformarlas. Una técnica efectiva para ello es la regulación emocional, que consiste en aprender a influir conscientemente en la intensidad, duración y expresión de tus emociones. Esto incluye estrategias como la respiración profunda y controlada, el cambio de foco atencional, el uso de afirmaciones positivas y el diálogo interno constructivo. Por ejemplo, cuando sientas que la ansiedad o el miedo comienzan a crecer, puedes detenerte, inhalar lentamente contando hasta 4, mantener el aire 2 segundos y exhalar contando nuevamente hasta 4. Repetir este ciclo varias veces calma el sistema nervioso y reduce la respuesta emocional desproporcionada. Otro aspecto fundamental es entender que las emociones son mensajes valiosos que te están indicando algo importante sobre tu experiencia interna y externa. El miedo, por ejemplo, puede ser una señal de que algo necesita tu atención, protección o cambio. En lugar de verlo como un enemigo, puedes aprender a escucharlo y a usarlo como una brújula que te guía hacia lo que realmente importa. Esto requiere un trabajo interior profundo, que incluye reflexionar sobre las causas subyacentes del miedo. El entorno emocional también influye en cómo experimentas y gestionas el miedo. Un ambiente de apoyo, comprensión y seguridad facilita que puedas expresar tus emociones sin miedo a ser juzgado, y te permite recibir ayuda cuando la necesitas. Por eso, es importante construir relaciones saludables y buscar acompañamiento profesional si sientes que las emociones se vuelven abrumadoras o crónicas. Finalmente, la gestión emocional no es un proceso lineal ni instantáneo. Habrá momentos de avance y retroceso, días en que el miedo y las emociones asociadas parezcan dominar, y otros en que logres sentirte más libre y empoderado. La clave está en la constancia, la paciencia y la compasión hacia ti mismo. Reconocer que eres un ser emocional en crecimiento te ayuda a mantener la motivación para seguir aprendiendo y practicando. En resumen, el miedo es una emoción compleja y multifacética que se relaciona con otras emociones que pueden amplificar su impacto. Aprender a identificar, aceptar y transformar estas emociones es esencial para recuperar tu poder personal y vivir con valentía. La gestión emocional consciente te permite salir del ciclo de sufrimiento y parálisis que genera el miedo, para avanzar hacia una vida plena y auténtica, donde tú eres el protagonista y el dueño de tus decisiones. Capítulo 11. Cómo construir una autoestima inquebrantable para vencer el miedo. La autoestima es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el miedo. Sin una autoestima sólida, es común que el miedo tome el control, porque las dudas sobre uno mismo generan inseguridad y vulnerabilidad. Construir una autoestima inquebrantable no es un acto de vanidad ni un simple deseo superficial, sino una necesidad profunda para quien busca liberarse del miedo y vivir una vida auténtica, plena y con propósito. En este capítulo, exploraremos qué es la autoestima, cómo se forma, qué factores la debilitan y, sobre todo, las estrategias prácticas y psicológicas que puedes aplicar para fortalecerla y mantenerla firme frente a cualquier adversidad. Primero, es importante entender que la autoestima es la valoración que tienes de ti mismo, la percepción y el sentimiento que tienes sobre tu propio valor y capacidades. Esta valoración se construye a lo largo de la vida a partir de múltiples experiencias, mensajes recibidos de la familia, la sociedad y las propias vivencias. Muchas veces, la autoestima baja se origina en críticas excesivas, comparaciones constantes o experiencias dolorosas que dejan una huella profunda en la mente. Cuando no te valoras, el miedo puede ocupar ese vacío,
susurrándote que no eres suficiente, que no estás preparado o que fracasarás. Por eso la autoestima y el miedo están estrechamente ligados. El primer paso para construir una autoestima fuerte es reconocer tu valor intrínseco, independientemente de logros, apariencias o aprobaciones externas. Esto significa aceptar que eres valioso simplemente por ser quien eres, con tus virtudes y defectos. Este cambio de perspectiva requiere desaprender muchos condicionamientos sociales que asocian el valor personal a la productividad o al éxito externo. Puedes empezar a practicar esto con ejercicios de autoaceptación diaria, donde te miras al espejo y afirmas tu valor con palabras sinceras y amorosas, como «me acepto tal como soy» o «merezco respeto y amor». Otro aspecto esencial es identificar y desafiar las creencias limitantes que minan tu autoestima. Estas creencias suelen manifestarse en pensamientos automáticos negativos que refuerzan la idea de incapacidad o insuficiencia. Un método eficaz es llevar un diario donde anotes esas creencias y luego las confrontes con evidencias reales que las contradigan. Por ejemplo, si piensas «nunca hago nada bien», recuerda momentos específicos en los que lograste algo importante, por pequeño que sea, y usa esa evidencia para rebatir el pensamiento negativo. La práctica constante va debilitando esas creencias y fortaleciendo una imagen más realista y positiva de ti mismo. La autocompasión es otro pilar vital para la autoestima. En lugar de castigarte por errores o fracasos, aprende a tratarte con la misma amabilidad y comprensión que ofrecerías a un buen amigo en dificultades. Esta actitud reduce la autocrítica destructiva y te permite crecer desde la experiencia, sin quedarte atrapado en la culpa o la vergüenza. Puedes practicar la autocompasión recordando que todos los seres humanos son imperfectos y que el error es parte del aprendizaje. El cuidado personal es también un reflejo de la autoestima. Invertir tiempo en cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu es una forma de enviar un mensaje claro a ti mismo de que te valoras y mereces bienestar. Esto incluye mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio regular, descansar lo suficiente y dedicar tiempo a actividades que disfrutes y te recarguen. Cuando te cuidas, refuerzas la sensación de dignidad y respeto hacia ti mismo, lo cual debilita la influencia del miedo. Además, es fundamental rodearte de personas que te apoyen y valoren genuinamente, y establecer límites claros con quienes te desvaloricen o te hagan sentir inseguro. Las relaciones tóxicas pueden destruir la autoestima y alimentar el miedo, mientras que las relaciones saludables la nutren y fortalecen. Aprende a decir no cuando algo va contra tu bienestar emocional, y practica la asertividad para comunicar tus necesidades y sentimientos sin culpa ni agresividad. Un ejercicio práctico para fortalecer la autoestima es la visualización creativa. Imagina la versión más segura, valiente y feliz de ti mismo, actuando con confianza en distintas áreas de tu vida. Siente esa seguridad como si ya fuera real. Observa cómo te comportas, qué dices, cómo te miras. La visualización no solo motiva, sino que prepara tu mente para actuar desde esa nueva versión. Puedes complementar esta práctica con afirmaciones que refuercen tu valor como «soy fuerte y capaz», «confío en mí mismo» o «merezco todo lo bueno que la vida ofrece». Finalmente, construir una autoestima inquebrantable es un proceso continuo que requiere compromiso y paciencia. Habrá días en los que el miedo resurja con fuerza y tu autoestima se tambalee, pero recuerda que cada paso que das hacia tu amor propio fortalece tus raíces internas y te hace más resistente. Con el tiempo, la autoestima actúa como un escudo que protege tu mente del miedo, permitiéndote avanzar con seguridad, tomar decisiones valientes y vivir de acuerdo a tus verdaderos deseos y valores. En resumen, la autoestima sólida es la base sobre la cual se construye la valentía para enfrentar y superar el miedo. Reconocer tu valor intrínseco, desafiar creencias limitantes, practicar la autocompasión, cuidar de ti mismo, rodearte de apoyo positivo y usar técnicas como la visualización son herramientas poderosas que te llevarán a una autoimagen fuerte y resiliente. Cuando te amas y te respetas profundamente, el miedo pierde su poder y la vida se abre ante ti con infinitas posibilidades. Capítulo 12. El poder de la acción. Cómo romper la parálisis del miedo y avanzar con determinación.
El miedo tiene una habilidad sorprendente para paralizarnos, para detenernos justo en el momento en que más necesitamos avanzar. Esa sensación de bloqueo, de no poder movernos, es una de las manifestaciones más comunes y frustrantes del miedo. Sin embargo, la clave para superarlo no es esperar a que desaparezca o buscar una solución mágica, sino aprender a actuar a pesar de su presencia. La acción consciente y decidida es el antídoto más efectivo contra la parálisis que genera el miedo. Y en este capítulo te mostraré por qué y cómo puedes ponerla en práctica para recuperar el control de tu vida. Cuando sientes miedo, tu cuerpo y mente suelen enviar señales contradictorias. Una parte quiere protegerse evitando riesgos, mientras que otra desea avanzar y crecer. Esta lucha interna puede generar indecisión y postergación, dos enemigos potentes que alimentan aún más el miedo. La parálisis por análisis es un fenómeno común donde pensamos demasiado en las posibles consecuencias negativas, en los qué pasaría si, y eso termina anulando cualquier intento de acción. Para romper este círculo vicioso, necesitas cambiar la manera en que te relacionas con el miedo y la incertidumbre. El primer paso es entender que la acción no requiere la ausencia de miedo, sino la voluntad de avanzar pese a él. Muchas personas creen que para actuar deben sentirse seguras o libres de miedo, pero esa expectativa solo genera más frustración y espera eterna. En cambio, aceptar que el miedo es parte del proceso y decidir moverte aún así es una señal clara de valentía. Es como cruzar un puente mientras sientes vértigo. El miedo está presente, pero no te detiene. Una estrategia práctica para iniciar la acción es dividir las metas o tareas en pasos pequeños y manejables. Cuando una meta parece demasiado grande o abrumadora, el miedo se intensifica, porque tu mente se enfoca en lo que podría salir mal o en el esfuerzo que implicará. Dividir el objetivo en acciones simples y concretas reduce esa sensación de incertidumbre y hace que cada paso sea accesible. Por ejemplo, si tu miedo está relacionado con hablar en público, el primer paso puede ser simplemente practicar frente a un espejo, luego hablar con un amigo, y así progresivamente hasta sentirte cómodo en situaciones reales. La planificación con flexibilidad también es crucial. Elaborar un plan con fechas y objetivos claros te da dirección y foco. Pero es importante mantener una actitud abierta y adaptativa. El miedo muchas veces surge del temor a que algo no salga perfecto o según lo previsto. Permitir que los planes cambien y aceptar que los errores forman parte del aprendizaje reduce la presión y facilita la acción. No busques la perfección, busca el progreso. Otra herramienta poderosa para romper la parálisis es el método de los 5 segundos, popularizado por la psicóloga Mel Robbins. Consiste en contar mentalmente hacia atrás desde 5 hasta 1 y, al llegar a 1, actuar inmediatamente sin darle tiempo a la mente para dudar o generar excusas. Esta técnica corta la cadena de pensamientos negativos y activa el sistema de acción, permitiéndote tomar impulso y empezar a tomar. Aunque parezca sencillo, usar esta táctica con constancia puede transformar radicalmente tu capacidad para actuar frente al miedo. Además, es fundamental crear un entorno que facilite la acción. Esto incluye organizar tu espacio físico para reducir distracciones, eliminar tentaciones que fomenten la procrastinación y rodearte de personas que te inspiren y apoyen. El entorno puede ser un gran aliado o un gran obstáculo, así que conviértelo en un recurso a tu favor. El autocuidado también juega un rol esencial. Cuando estás cansado, estresado o emocionalmente agotado, la energía para actuar disminuye y el miedo puede parecer más grande. Mantener hábitos saludables de sueño, alimentación, ejercicio y descanso fortalece tu resistencia física y mental, permitiéndote enfrentar el miedo con mayor claridad y fuerza. El refuerzo positivo es otro componente clave para sostener la acción a largo plazo. Reconoce y celebra cada pequeño logro, cada paso que das, porque esto alimenta tu motivación y fortalece tu confianza. Cuando te felicitas, envías un mensaje interno de que eres capaz y que tus esfuerzos valen la pena. Este reconocimiento puede ser un premio sencillo, como un descanso, un momento de disfrute o simplemente palabras de ánimo a ti mismo. También es importante aprender a manejar los pensamientos que surgen después de actuar, especialmente si los resultados no son los esperados.
La autocrítica destructiva puede sabotear todo el progreso y aumentar el miedo. En lugar de eso, practica la autoevaluación constructiva, donde analizas objetivamente lo que funcionó y lo que puedes mejorar, sin juicios negativos. Esta mentalidad te permitirá seguir avanzando con mayor sabiduría y resiliencia. Finalmente, recuerda que cada acción que tomas, aunque pequeña, es un paso hacia la libertad del miedo. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión constante de actuar a pesar de él. Cuando haces esto, te conviertes en el dueño de tu destino, en alguien que no se deja dominar por las dudas o inseguridades, sino que construye su camino con determinación y coraje. En conclusión, romper la parálisis del miedo es posible a través de la acción consciente, planificada y valiente. No necesitas esperar a sentirte sin miedo para empezar. La clave está en dar ese primer paso, por pequeño que sea, y continuar avanzando. Con las estrategias adecuadas, un entorno favorable y el cuidado personal, puedes transformar el miedo en un impulso para crecer y alcanzar todo tu potencial. Capítulo 13. El poder transformador de la visualización. Imagina tu vida sin miedo. La mente humana es una herramienta increíblemente poderosa, capaz de construir realidades tan sólidas como las que vivimos en el mundo físico. La visualización es una técnica que aprovecha esta capacidad para ayudarte a transformar la experiencia del miedo en valentía y confianza. Imaginar de forma vívida y detallada una versión de ti mismo libre del miedo no es un simple ejercicio de fantasía, sino una estrategia psicológica respaldada por investigaciones que demuestra que el cerebro no distingue completamente entre lo que se visualiza y lo que se experimenta realmente. En este capítulo, exploraremos cómo utilizar la visualización para cambiar tu relación con el miedo y crear un futuro lleno de posibilidades. Primero, entendamos qué es la visualización y por qué funciona. Cuando visualizas, activas áreas del cerebro vinculadas a la percepción, emoción y movimiento, como si estuvieras realmente viviendo esa experiencia. Esto genera cambios en la mente y el cuerpo que pueden facilitar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la regulación emocional. En el contexto del miedo, la visualización te permite practicar mentalmente enfrentarte a tus temores y experimentar respuestas positivas, lo que reduce la ansiedad y aumenta la confianza cuando enfrentas la realidad. Para aprovechar el poder de la visualización, es importante que sea una práctica regular, consciente y estructurada. Elige un momento del día en que puedas estar tranquilo y sin distracciones, preferiblemente en un lugar cómodo. Cierra los ojos y respira profundamente para relajarte. Luego, comienza a imaginar una situación que usualmente te genera miedo, pero visualízate actuando con seguridad y calma. Observa los detalles. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Qué sensaciones físicas experimentas? Imagina tu postura corporal firme, tu voz clara, tus pensamientos positivos. Siente la emoción de valentía, de poder y de tranquilidad. Cuanto más realista y detallada sea la visualización, más impacto tendrá en tu mente subconsciente. Un punto clave es incluir en la visualización no solo el momento de enfrentarte al miedo, sino también los pasos previos y posteriores. Por ejemplo, imagina cómo te preparas para la situación, cómo te hablas a ti mismo para motivarte, y cómo celebras después el haber superado el desafío. Esta secuencia completa refuerza la idea de que tienes control y recursos para manejar cualquier obstáculo. Además, puedes crear visualizaciones positivas para metas específicas relacionadas con el miedo que quieres superar. Si tienes miedo a hablar en público, visualízate dando un discurso exitoso, sintiendo la satisfacción y el orgullo. Si el miedo está ligado a una decisión importante, imagina el proceso de tomar esa decisión con claridad y confianza, viendo cómo todo encaja y se resuelve favorablemente. Estas imágenes mentales actúan como un entrenamiento que prepara tu cerebro para actuar de manera congruente cuando llegue el momento real. Otro beneficio sorprendente de la visualización es que puede ayudar a reprogramar creencias limitantes. Si una creencia como «no soy capaz» o «voy a fracasar» está arraigada en tu mente, visualizar repetidamente lo contrario, tu éxito, tu fortaleza, tu capacidad para enfrentar desafíos,
comienza a sustituir esas ideas negativas. Esto no ocurre de la noche a la mañana, pero con la práctica constante, tu mente irá aceptando esas nuevas imágenes como posibilidades reales, abriendo el camino para un cambio profundo. Es importante acompañar la visualización con emociones positivas. No basta con imaginar imágenes neutras. La clave está en sentir esas emociones intensamente para que la experiencia impacte en tu sistema nervioso. Puedes combinar la visualización con técnicas como la respiración profunda, la música inspiradora o la repetición de afirmaciones que refuercen el mensaje. Por ejemplo, soy valiente, estoy seguro y en control, cada día supero mis miedos. También vale la pena mencionar que la visualización puede ser una herramienta complementaria muy útil en la terapia y el desarrollo personal. Muchos terapeutas la usan para ayudar a sus pacientes a enfrentar fobias, ansiedad o traumas, ya que crea un espacio seguro para practicar sin riesgo real. Si sientes que tus miedos son muy intensos o están muy arraigados, considerar acompañamiento profesional puede potenciar el efecto de la visualización y acelerar tu progreso. Algunos consejos prácticos para que la visualización sea efectiva son: sé constante. La visualización funciona mejor cuando se practica a diario, incluso unos pocos minutos. Sé específico. Cuanto más detallada y concreta sea la imagen, mayor será su impacto. Sé paciente. Los cambios mentales y emocionales toman tiempo, pero cada sesión suma. Combínala con acción, pues la visualización no reemplaza actuar, sino que te prepara para hacerlo mejor. Ajusta las imágenes según tu evolución. A medida que avances, modifica tus visualizaciones para reflejar nuevos objetivos y desafíos. En resumen, la visualización es una herramienta poderosa para transformar el miedo desde dentro. Al imaginar y sentirte actuando con valentía, preparas tu mente para enfrentar la realidad con confianza, debilitando el poder del miedo sobre ti. Practicar esta técnica de forma regular te ayuda a reprogramar creencias limitantes, a construir una autoimagen más fuerte y a crear un futuro donde el miedo ya no sea un obstáculo, sino un compañero que sabes manejar con sabiduría y serenidad. Capítulo 14. La resiliencia emocional. Cómo recuperarte y seguir adelante después del miedo. La resiliencia emocional es la capacidad que tenemos para adaptarnos, recuperarnos y crecer frente a situaciones adversas, especialmente aquellas que despiertan miedo, ansiedad o inseguridad. Mientras que el miedo puede paralizarnos o desestabilizarnos, la resiliencia es el recurso interno que nos permite no solo resistir ese impacto, sino transformarlo en una fuerza que impulsa nuestro desarrollo personal. En este capítulo, vamos a profundizar en qué es la resiliencia emocional, por qué es vital para superar el miedo y cómo puedes cultivarla de manera práctica y efectiva. Primero, debemos reconocer que todos en algún momento experimentamos miedo y sufrimiento. No existe una vida sin desafíos ni emociones incómodas. La diferencia entre quienes quedan atrapados en el miedo y quienes logran superarlo radica en la resiliencia. Esta no significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien, sino aceptar las emociones, procesarlas y encontrar caminos para seguir adelante. La resiliencia es un músculo emocional que se entrena y fortalece con práctica consciente. Uno de los aspectos centrales de la resiliencia es la gestión emocional. Muchas personas reaccionan al miedo con respuestas automáticas como la negación, la evitación o la rabia, que pueden prolongar el sufrimiento o agravar la situación. Aprender a identificar y nombrar tus emociones con claridad es el primer paso para manejarlas adecuadamente. Esto se puede lograr mediante la práctica de la atención plena o mindfulness, que consiste en observar tus pensamientos y sentimientos sin juzgarlos, simplemente reconociéndolos y permitiéndoles estar presentes. Al hacer esto, reduces la intensidad emocional y evitas que el miedo controle tus acciones. El autoconocimiento también es un pilar de la resiliencia. Cuanto mejor entiendas cómo reaccionas al miedo, cuáles son tus puntos fuertes y tus vulnerabilidades, más preparado estarás para enfrentar situaciones difíciles. Esto implica reflexionar sobre experiencias pasadas donde el miedo te afectó y analizar qué te ayudó a salir adelante o qué te bloqueó. Mantener un diario emocional puede ser una herramienta valiosa para este propósito, permitiéndote registrar tus sentimientos y aprendizajes.
Un factor fundamental que fortalece la resiliencia es el sentido de propósito. Cuando tienes una razón clara para seguir adelante, un ¿por qué que te mueve?, es más fácil superar los obstáculos y vencer el miedo. Tener una visión clara de lo que quieres lograr y cómo quieres vivir da sentido incluso a las situaciones adversas, transformando el miedo en una motivación para crecer. El apoyo social es otro elemento vital en la resiliencia emocional. Contar con personas que te escuchen, te comprendan y te brinden respaldo reduce la sensación de aislamiento que muchas veces acompaña al miedo. No significa depender completamente de otros, sino construir relaciones saludables que te nutran emocionalmente. Comunicar tus miedos y vulnerabilidades con personas de confianza libera tensión y te conecta con una red de apoyo que puede ofrecer perspectiva y ánimo. Además, la resiliencia implica flexibilidad mental. Esto significa ser capaz de adaptarte a nuevas circunstancias, cambiar planes cuando es necesario y buscar soluciones creativas ante los problemas. La rigidez mental, o la resistencia a cambiar, aumenta la vulnerabilidad al miedo porque genera frustración y bloqueo. Practicar la apertura y la curiosidad hacia nuevas experiencias y aprendizajes te prepara para enfrentar lo inesperado con mayor serenidad. Una práctica muy útil para desarrollar resiliencia es el autocuidado integral. Cuidar tu salud física, emocional y mental te da la energía y estabilidad necesarias para manejar el estrés y la incertidumbre. Esto incluye dormir bien, alimentarte saludablemente, hacer ejercicio regularmente, practicar técnicas de relajación y dedicar tiempo a actividades que te llenen y te conecten contigo mismo. El fracaso y la frustración son inevitables en el camino de superar el miedo, pero la resiliencia te permite verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Adoptar una mentalidad de crecimiento, donde los errores no definen tu valor sino que son parte del proceso, transforma la manera en que enfrentas los retos. En lugar de hundirte en la autocrítica, aprendes a levantarte, ajustar el rumbo y seguir avanzando con más sabiduría. Finalmente, es fundamental practicar la paciencia y la compasión hacia ti mismo durante este proceso. La resiliencia no se construye de un día para otro ni implica ser perfecto o insensible. Permítete sentir, equivocarte y sanar a tu ritmo. Cada pequeño paso que das para recuperarte y seguir adelante es un triunfo sobre el miedo y una demostración de tu fortaleza interior. En resumen, la resiliencia emocional es la herramienta más poderosa para no dejar que el miedo te derrote. Gestionar tus emociones, conocerte a ti mismo, mantener un propósito claro, buscar apoyo, ser flexible, cuidar de ti y adoptar una mentalidad de crecimiento son las claves para fortalecer este músculo emocional. Cuando desarrollas resiliencia, el miedo se convierte en una experiencia temporal y manejable, y tú en el protagonista de una vida llena de coraje y transformación. Capítulo 15. Rompiendo las cadenas del pasado. ¿Cómo sanar heridas que alimentan el miedo? El miedo que experimentamos en el presente a menudo tiene raíces profundas en experiencias pasadas que no hemos procesado o sanado adecuadamente. Estas heridas emocionales actúan como cadenas invisibles que limitan nuestra libertad y alimentan inseguridades que se manifiestan como miedo, ansiedad o desconfianza. Para liberarte verdaderamente del miedo, es fundamental que te adentres en el proceso de sanar esas heridas, entendiendo su origen y aprendiendo a transformarlas en fuentes de fortaleza. En este capítulo, exploraremos cómo identificar estas heridas, por qué es tan importante sanarlas y qué pasos concretos puedes seguir para lograr una verdadera transformación interior. El primer paso es reconocer que muchas veces el miedo es un reflejo de experiencias dolorosas del pasado. Puede tratarse de traumas, pérdidas, rechazos, fracasos o incluso patrones familiares que has absorbido sin ser plenamente consciente. Estas experiencias pueden haberse almacenado en tu memoria emocional, afectando tu percepción del mundo y de ti mismo. Por ejemplo,
Si en la infancia recibiste mensajes de incapacidad o abandono, es probable que hoy enfrentes miedos relacionados con el rechazo o la inseguridad personal. La clave está en hacer consciente lo inconsciente, traer a la luz esas memorias para poder trabajarlas. Es común que, ante estas heridas, desarrollemos mecanismos de defensa como la negación, la represión o la evitación. Estos mecanismos nos protegen temporalmente del dolor, pero a largo plazo mantienen viva la herida y el miedo asociado. Para sanar, es necesario bajar la guardia y permitirte sentir lo que fue doloroso, sin juzgarte ni culparte. La aceptación es un paso crucial. Aceptar que el pasado ocurrió, que no puedes cambiarlo. Muchas veces nos tratamos con dureza, recordando una y otra vez las heridas o errores pasados con autorrecriminaciones que solo aumentan el miedo y la inseguridad. Cambiar este patrón requiere cultivar una voz interna amable y comprensiva, como la que ofrecerías a un amigo en una situación similar. Practicar afirmaciones positivas, perdonarte y validar tus emociones son acciones poderosas para construir esta compasión interna. El proceso de sanación también puede implicar enfrentar y liberar emociones reprimidas, como tristeza, ira o miedo mismo. Negar estas emociones solo las fortalece, mientras que expresarlas adecuadamente facilita su transformación. Esto se puede hacer a través de diferentes medios: escribir un diario, hablar con alguien de confianza, realizar actividades artísticas, o incluso buscar apoyo profesional en terapia. Lo importante es no quedarte atrapado en el silencio emocional. Además, la sanación requiere tiempo y paciencia. No es un proceso lineal ni rápido, y cada persona lo vive de manera única. Habrá momentos de avance y retroceso, días en los que las heridas parecen abiertas nuevamente. Estos momentos no significan fracaso, sino que forman parte del camino hacia la integración y la liberación definitiva. Otra dimensión clave es la reinterpretación del pasado. Esto implica revisar las experiencias dolorosas desde una perspectiva diferente, buscando aprendizajes y significados que te empoderen en lugar de debilitarte. Por ejemplo, una situación de abandono puede transformarse en una oportunidad para aprender sobre tu capacidad de autoapoyo y autonomía. Esta resignificación es un paso que fortalece la resiliencia y disminuye el poder del miedo. El entorno también influye en tu proceso de sanación. Rodéate de personas que te apoyen y respeten tu camino. Evita relaciones tóxicas que reactivan heridas y busca espacios seguros donde puedas expresarte y crecer. La conexión con otros seres humanos, basada en la empatía y el respeto, es un bálsamo que facilita la recuperación emocional. Por último, integrar prácticas de autocuidado y espiritualidad puede enriquecer y sostener tu proceso. La meditación, el mindfulness, la respiración consciente y otras técnicas ayudan a conectar con el presente y calmar la mente, mientras que la espiritualidad aporta un sentido profundo de conexión y propósito que trasciende el dolor y el miedo. En resumen, sanar las heridas del pasado es un paso esencial para liberarte del miedo que te limita. Al reconocer y aceptar esas experiencias, expresar y transformar las emociones asociadas, cultivar un diálogo interno compasivo, reinterpretar el pasado y apoyarte en un entorno saludable, puedes romper las cadenas que te atan. La sanación no solo disminuye el miedo, sino que también te abre a una vida más plena, auténtica y libre. El miedo se alimenta, en gran parte, de la inacción. Muchas veces nos encontramos paralizados por la duda, la preocupación o la ansiedad, esperando que las condiciones sean perfectas o que el miedo desaparezca por sí solo antes de actuar. Pero esta espera es precisamente lo que fortalece el miedo, porque el temor no se desvanece con el tiempo, al contrario, crece en la sombra de la inacción. El verdadero poder para vencer el miedo reside en la acción, en el movimiento hacia adelante, por pequeño que sea el paso. En este capítulo, exploraremos por qué la acción es el antídoto más efectivo contra el miedo, cómo superar la parálisis que genera y qué estrategias puedes aplicar para dar ese primer paso decisivo que transforme tu vida. Para entender la relación entre miedo y acción, es importante reconocer que el miedo es una respuesta natural del cerebro diseñada para protegernos del peligro. Sin embargo, en la sociedad moderna,
La mayoría de nuestros miedos no provienen de amenazas reales e inmediatas, sino de pensamientos anticipatorios o de creencias limitantes. Estos miedos generan una reacción fisiológica, taquicardia, sudoración, tensión muscular, que prepara al cuerpo para la huida o la lucha. Pero cuando la amenaza no es tangible, esta activación se vuelve una trampa que puede paralizarnos. La acción consciente y deliberada es la forma en que rompemos ese ciclo de inercia y retomamos el control. El primer obstáculo para actuar suele ser la llamada parálisis por análisis, un fenómeno en el que pensar demasiado en los riesgos, los ¿qué pasaría si? O en los posibles fracasos, bloquea la capacidad de decidir y moverse. Para romper este patrón, una estrategia poderosa es dividir la acción en pasos pequeños y manejables. En lugar de enfrentar el miedo de golpe, te enfocas en un objetivo sencillo, concreto y alcanzable. Por ejemplo, si tienes miedo a hablar en público, tu primer paso podría ser simplemente practicar frente al espejo o hablar ante un familiar. La motivación para actuar también se fortalece al conectar la acción con un propósito claro y significativo. Cuando sabes para qué quieres superar el miedo, cuál es la meta o el sueño que te impulsa, la fuerza para dar el primer paso se multiplica. Reflexiona sobre lo que ganarás si avanzas y lo que perderás si te quedas inmóvil. Esta perspectiva te ayuda a priorizar el movimiento sobre la comodidad de la zona segura. Otro aspecto esencial es aceptar que el miedo no desaparece completamente al actuar, y que es normal sentir incertidumbre o nerviosismo. La diferencia está en que actúas a pesar de ese miedo, no porque el miedo haya desaparecido. Esta distinción cambia tu relación con el temor y te empodera, porque te das cuenta de que puedes elegir cómo responder. Actuar con miedo es un acto de valentía, y cada vez que lo haces, fortaleces tu confianza y reduces la influencia del miedo. Para sostener la acción a lo largo del tiempo, es útil implementar hábitos que apoyen la constancia. Establecer rutinas diarias o semanales que incluyan pasos concretos hacia tus objetivos crea un impulso positivo. La disciplina no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Celebrar cada avance, por pequeño que sea, refuerza la motivación y crea un círculo virtuoso. También es importante rodearte de un entorno que fomente la acción. Evita personas o situaciones que minimicen tus esfuerzos o te inciten a la procrastinación. Busca apoyo en amigos, mentores o grupos que valoren el crecimiento y te animen a seguir adelante. Compartir tus objetivos y progresos aumenta el compromiso y disminuye la sensación de estar solo en el camino. Enfrentar el miedo mediante la acción no significa actuar sin reflexión ni preparación. Al contrario, planificar, informarte y prepararte son pasos que aumentan la seguridad. Pero es vital no caer en la trampa de la sobrepreparación, que muchas veces es una forma de evitar el paso decisivo. El equilibrio está en combinar una preparación adecuada con la disposición a lanzarte al vacío cuando llegue el momento. Finalmente, la acción tiene un efecto acumulativo que transforma la percepción que tienes de ti mismo. Cada vez que decides actuar, estás construyendo una identidad basada en la valentía, la capacidad y la determinación. Con el tiempo, te conviertes en alguien que no es definido por el miedo, sino por la fortaleza para enfrentarlo y seguir avanzando. En resumen, el valor de la acción es el motor que te permite superar el miedo. Al entender la relación entre temor e inacción, dividir la acción en pasos pequeños, conectar con un propósito, aceptar el miedo como parte del proceso, establecer hábitos, buscar apoyo, preparar pero no procrastinar, y reconocer el impacto transformador de cada paso, desbloqueas un camino hacia una vida de coraje y libertad. La clave está en dar ese primer paso, y luego el siguiente, con la convicción de que el movimiento es la fuerza que disuelve el miedo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.